Quisiera hablar de un versículo, concretamente el versículo número 8, que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es un versículo que hemos oído muchas veces. Probablemente lo conocemos de memoria, porque no es un versículo muy difícil de aprender. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan una serie que yo di hace ya algunos años acerca de las enfermedades del alma. Dijimos que el hombre puede sufrir enfermedades del cuerpo, físicas, ¿verdad? Porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y el cuerpo a veces se enferma, se deteriora, se envejece. Y cantidad de enfermedades terminan con la vida de los hombres. De hecho, en esta tarde voy a leer dentro de un rato una porción de un gran hombre de Dios que murió de una enfermedad. Una enfermedad que no sabemos cuánto tiempo le acompañó, pero dice la Biblia que estaba enfermo de la enfermedad de la cual después moriría. Y vemos que en el ministerio del Señor Jesucristo, pues muchas veces Él sanaba personas que estaban físicamente enfermas. Paralíticos, ciegos, mudos, cojos, en fin, la lista sería interminable. También en la Biblia hay casos de personas que estaban enfermos de la mente. De hecho, dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 28 que hay algunos pecados, no todos, pero hay algunos pecados que abren una puerta a ciertas enfermedades de tipo mental. Y hay mucha gente que está enferma de la mente. Tal vez físicamente están bien, pero psicológicamente, mentalmente están mal. Y necesitan también ser tratados como si fueran enfermos del cuerpo. Pero qué poco se habla de las enfermedades que la Biblia menciona del alma. Son muchísimas las enfermedades del alma. ¿Cómo puede saber una persona si tiene el alma enferma? Porque cuando tenemos un problema físico, pues notamos un dolor, una molestia, inmediatamente acudimos al médico. Y de la mente, si estamos enfermos, pues lógicamente los que primero se van a dar cuenta son los que nos rodean. Se van a dar cuenta de que algo falla. Pero hay muchísimas personas, y hablo de creyentes, de cristianos, que puede ser que frecuenten iglesias que están enfermos del alma. Yo no voy a repetir todas las enseñanzas y versículos que leí en su día, pero sí quisiera recordarles que un día el mismísimo rey David, por una situación complicada, difícil por la que estaba atravesando, escribió un salmo donde él dice: Señor, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. El rey David, un hombre que si se caracterizó por algo es porque era el dulce cantor de Israel y escribió salmos preciosos que tenemos en nuestras Biblias, más de 70, algunos calculan 75 o más. Pero es un hombre que en un momento determinado estaba deprimido, estaba desanimado, le faltaba el aliento, le faltaba la respiración, y él habla abiertamente de que él está como enjaulado, como encarcelado, no puede ni alabar a su Dios. Y le pide al Señor: saca mi alma de la cárcel para que pueda alabarte, porque no puedo. El Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní le dijo un día a sus discípulos algo que a muchos teólogos les ha sorprendido: oír al Mesías pidiendo oración. Orad por mí, porque hoy, esta noche, mi alma está triste hasta la muerte. Es una tristeza que me embarga. Y estoy triste y necesito que oren por mí. La tristeza a veces es un síntoma de que el alma está enferma. Una tristeza que uno dice: ¿por qué estoy triste? ¿Por qué se me ha ido las ganas de todo? Hasta de vivir. Y vemos en la Biblia que hay muchas situaciones de personas que lo que realmente en el fondo les pasaba es que tenían enferma el alma. Y dice la Biblia que el hombre de doble alma, el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Es una persona fluctuante. En un momento está en un grado de euforia espectacular y al poco rato se encuentra en la depresión más profunda. Es una persona que hoy piensa una cosa, hoy decide algo y al día siguiente automáticamente piensa en algo completamente diferente. Ya ni siquiera se acuerda de lo que había dicho el día anterior, porque es fluctuante, es cambiante. Y la Biblia dice en la carta de Pablo a los Efesios
que no tenemos que ser como los niños fluctuantes, llevados por sentimientos, llevados por pasiones, por emociones. Cuando gobierna en la vida de una persona el alma, esa persona le cuesta ser estable. Y cuando la Biblia habla de falta de estabilidad, hace referencia a lo que le pasa al borracho. Cuando hay un control de alcoholemia, una de las pruebas que la policía te pide que hagas es caminar en línea recta, sin tambalearte, sin ir ni a derecha ni a izquierda. Y el que está bajo los efectos del alcohol no puede mantener la línea, se va de lado, no puede mantenerse firme, es inestable, porque está bajo los efectos de una sustancia que le ha alterado su organismo y no puede mantenerse estable. Se tambalea, se va de lado, no puede mantener el equilibrio. Y una persona no puede mantener el equilibrio de su alma, de su vida, delante del Señor, cuando está bajo los efectos nocivos del alma. El alma nos acompaña desde el que nacemos hasta que morimos. Como dije hace un rato, la Biblia define al ser humano como un ser en el cual hay espíritu, alma y cuerpo. Para los griegos el cuerpo era la cárcel del alma. Por eso algunos maltrataban el cuerpo, porque pensaban que el cuerpo era malo. Sin embargo, el cristianismo, el evangelio dignifica el cuerpo. Pablo llega a decir que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios que vive y mora en nosotros. El cuerpo no hay que maltratarlo, al contrario, hay que cuidarlo. Somos el templo del Espíritu Santo. No hay que envenenarlo con sustancias que al final te van a terminar encadenando y convirtiendo en un esclavo. No hay que deteriorarlo, no hay que abusar de él, sino más bien todo lo contrario. El cuerpo hay que cuidarlo, porque una persona enferma difícilmente puede servir al Señor. El apóstol Pablo se daba cuenta de que, por ejemplo, uno de los problemas que tenía a la hora de pastorear, de atender las muchas obligaciones que tiene un pastor, y en el caso de Timoteo le dice, tómate un poco de vino, porque era la forma de ayudarlo en sus múltiples problemas de estómago, porque no sé, tal vez si era por los nervios, por la presión, por la inseguridad que tenía, pero él tenía problemas de estómago. Y entonces Pablo le recomienda que se cuide, porque un pastor enfermo difícilmente puede estar en primera línea bajo presión y atendiendo las responsabilidades que cada día tiene que atender. Pero también la Biblia nos habla acerca del cuidado de la mente. Pablo dice que tenemos que llegar a desarrollar y a tener la mente de Cristo. Llegar a pensar como Cristo pensaba. ¿Cuánto nos cuesta todavía, no? Llegar a tener los pensamientos sanos, limpios, santos y puros que tenía nuestro Señor Jesucristo. Pero una persona que es de doble ánimo tiene el alma enferma. Y es una persona bipolar espiritualmente hablando. Hay personas bipolares que parece que hay dos personas en una. Por un lado son tremendamente amables, espirituales aparentemente. Pero por otra parte la misma persona actúa bajo unas arranques de ira, de agresividad o de desánimo o de cualquier otra índole que te dejan con la boca abierta. Y dices, pero ¿cómo es posible que esta persona que hace 5 minutos estaba ahí alabando al Señor con sus manos levantadas, dándole culto al Señor, y al rato sea un animal, una bestia, una persona que pierde totalmente el control? Es una persona bipolar espiritualmente hablando. Su alma todavía le juega malas pasadas. Tiene una batalla interior, tiene un conflicto interior. Mira, para entender un poquito esta lucha entre el alma y el espíritu que viven dentro de nuestro cuerpo, sería muy bueno que leyéramos la historia de Raquel cuando está embarazada. Raquel era la esposa amada del patriarca Jacob. Y dice la Biblia Rebeca, no Raquel, que cuando ella estaba embarazada, ella sentía en su interior que tenía una lucha. Y fue a consultar al Señor, fue a hablar al Señor. Es lo mejor que puedes hacer cuando tienes una lucha interior. Refúgiate en el Señor. Y el Señor te va a decir qué es lo que te está pasando. Y el Señor le reveló primero que ya lo sabía, que estaba embarazada como Nuria, pero de 2. Eso es lo que no sabes, Nuria. Estaba embarazada de 2 niños. Y el Señor le dice lo que va a pasar con el destino de ambos niños. Le dice, el mayor terminará sirviendo al menor. Los judíos dicen que el que primero entró es el último en salir. Y el último en salir es el primero en entrar, ¿no? Es como cuando metemos una piedra en una botella, la primera que metiste es la última que sale. Jacob era completamente diferente a Esaú, su hermano.
Y ahí Pablo hace una analogía y dice, así es la lucha que todo ser humano lleva por dentro. Así como peleaban los hermanos, porque eran totalmente opuestos el uno al otro. Uno tiraba más por la carne, el otro más por la parte espiritual. Uno buscaba más de Dios, el otro era más materialista, más terrenal. Dice, así exactamente igual ocurre con la persona cuando se convierte. El espíritu está muerto antes de conocer a Cristo, que es el autor de la vida. Ustedes pueden ahora entender por qué Pablo le dice a los efesios, ustedes estaban muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. No les habla de la parte física, ellos estaban vivos, pero espiritualmente hablando, cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, está muerto, aunque coma, aunque respire, aunque corra, aunque viaje, aunque sea famoso, aunque le aplaudan, espiritualmente está muerto, está desconectado de su Creador. Eso fue lo que le pasó a Adán. Cuando peca contra Dios, se desconecta de Dios, su espíritu queda como un barco a la deriva, desconectado. Sigue con vida, porque el alma es lo que te da la vida, sigue con su cuerpo, pero espiritualmente está muerto. Y no es hasta que nos reencontramos con Dios a través de su amado Hijo Jesús que nuestro espíritu vuelve a la vida. Eso es lo que significa nacer de nuevo, espiritualmente hablando, ¿verdad? Alguien dijo que el que nace una vez muere dos, y el que nace dos veces muere una. Eso es para la mente sabia, para que lo entienda. El que nace una vez muere dos, el que nace dos veces muere una vez. Otro día se lo explico. Pero el alma nos va a acompañar hasta el día de nuestra sepultura. Y el espíritu es lo que tiene que prevalecer. Por eso Pablo habla de cristianos carnales, de cristianos inmaduros, de cristianos niños, de cristianos que tienen problemas con los ojos, de problemas que tienen, cristianos que tienen problemas con su corazón, cristianos que tienen problemas en mantener el equilibrio. ¿Por qué? Porque son personas dominadas por el alma. Hoy te saludan, mañana están serios. Y tú dices, ¿pero qué le pasó? ¿Qué le pasa? Ahora quiere alabar a Dios y quiere evangelizar el mundo, mañana el mundo se lo comió. Y si te he visto no me acuerdo. Son personas fluctuantes, no sabes si está bien, si está mal, si es cristiano, si no es cristiano, si ama. Es una guerra interior que tiene la persona porque tiene el corazón dividido. De ahí que la Biblia diga, bienaventurados los limpios de espíritu, porque ellos verán a Dios. La persona de doble ánimo es la persona que está, ya digo, dominada y gobernada por sus emociones. Y como hay iglesias que potencian las emociones y confunden el emocionalismo con la espiritualidad, hay personas que entran en ese juego y se disparatan. Y por ahí te encuentras una persona corriendo como un loco dentro de una iglesia y dice, no, está bajo la influencia del Espíritu de Dios. Y todo el mundo tiene que esperar a que la señora deje de correr porque dice que el Espíritu de Dios la tomó. Y entonces todo el mundo tiene que esperar a que deje de revolcarse, o a que deje de hacer el perro o la gallina, como hay casos por ahí, o a que deje de salir y entrar de la iglesia corriendo a toda velocidad como si la estuviera persiguiendo un perro rabioso, porque la toman las emociones y confunde su estado de ánimo con estar bajo la influencia del Espíritu de Dios, que son dos cosas completamente diferentes. La persona de doble ánimo es una persona que no es capaz de mantenerse en el sí o en el no. Hoy te dice, sí, cuenta conmigo, no te preocupes, yo vengo mañana para lo que sea, no sé cómo, pero a los 15 días, y me alargo en el tiempo, o menos, te dice, ¿pero qué le pasó? ¿Qué le pasa? No sé, nadie sabe. Ni él lo sabe lo que le pasa, lo voy a saber yo, imagínate. Es inconstante en todos sus caminos. Le cuesta mantener sus decisiones, le cuesta mantener su victoria, le cuesta mantener su equilibrio, le cuesta mantener el humor, le cuesta mantener su espiritualidad, le cuesta mantener todo, porque es inconstante en todo, dice la Biblia, en todo, es inconstante en todo. En el trabajo, en la iglesia, en el estudio, en la familia, en el noviazgo, en el matrimonio, en todo es inconstante, es algo que lo domina, algo que se le va, se le escapa de las manos. Es una persona emocionalmente con serios problemas. Es inconstante. Y como es inconstante, no puede mantener su relación con el Señor permanentemente. Hoy está, mañana vete tú a saber. Es constantemente fluctuante, sube, baja, ahora sí, ahora no. Es terrible, vivir así es terrible. El hombre de doble ánimo hoy piensa una cosa y mañana otra, sin lugar a duda. Ahora, déjeme que les lleve a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 13. Hay una historia muy interesante de un rey malísimo, pero que en un momento parece muy espiritual. Y es que la persona de doble ánimo, la persona desequilibrada emocionalmente, es una persona que tiene esos ramalazos, tiene esos momentos en los que parece que es la más espiritual del mundo, pero por otra parte dices, no, esto es emocionalismo puro y duro. Segunda de Reyes, por favor, capítulo 13, dice el versículo 14 que Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de la que murió. No sabemos de qué enfermedad murió. Sí sabemos que era un grandísimo hombre de Dios,
Y de esa enfermedad este hombre termina muriendo. Ahora, lo triste, y permítame decir esto antes de seguir leyendo, que Elías tuvo un sucesor. Moisés tuvo alguien que ocupara su lugar cuando él murió, pero lamentablemente cuando Eliseo murió, nadie ocupó su lugar. Y el país entra en una crisis de espiritualidad tremenda, porque cuando Eliseo muere, Giesi, que tenía que haber ocupado su lugar, lamentablemente no lo ocupó. Pero dice que Joás, el rey de Israel, descendió y llorando delante de él le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Dice en el versículo, estamos en el versículo que a veces me corta Le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego le dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación del Señor y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Vuelvo a repetir, este rey era un rey muy malo. Si ustedes leen los pasajes que nos hablan de su reinado, dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios y nunca se apartó de los pecados de Jeroboam, que hizo pecar a Israel. Fue un rey pésimo, pero hay un momento en el que él se emociona. Hay un momento en el que se da cuenta de que el varón de Dios, la voz de Dios en aquel momento, que era el profeta Eliseo, se va a morir, se está muriendo. Y él va y lo visita y se pone a llorar. Y mira, le dice las mismas palabras: Padre mío, carro de Israel. Le dice lo mismo que Eliseo le dijo a Elías cuando fue arrebatado a la presencia del Señor. Hay un momento como de un ramalazo de espiritualidad por parte de este rey, pero sin embargo era terrible. Un rey que nunca se apartó de los pecados terribles que habían cometido sus antepasados, incluso él mismo. Y el profeta de Dios, el siervo de Dios, Eliseo, le dice: mira, Siria va a ser derrotada por ti. Los sirios en ese momento le estaban complicando la vida al pueblo de Dios. Le robaban las cosechas, le mataban a las mujeres, le amargaban la vida continuamente. Ahora, no hay un entusiasmo, no hay una alegría desbordada en el corazón de este rey, porque como es una persona desequilibrada, de doble ánimo en su interior, por una parte se alegra, pero por otra parte vuelve otra vez a su letargo, a su tristeza, a su monotonía y a su rutina. Y entonces le dice el profeta Eliseo: mira, coge un arco y para que me crea lo que te estoy diciendo, abre la ventana, coge una flecha y lánzala. Y esa flecha la llamó, esto es una saeta, esto es una flecha de salvación, porque Dios va a traer salvación a Israel. Y él hace así, la tira y se queda tan tranquilo. A ver, sí, gloria a Dios, por fin vamos a tener victoria, por fin el enemigo va a ser derrotado. Nada, no se entusiasma, no se anima, ni con esta palabra profética tremenda. Entonces el profeta Eliseo le dice que haga otra cosa. Vamos a leerla. Estamos en Segunda de Reyes, capítulo 13, el versículo 17, ¿no? Al 18. Le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y la golpeó 3 veces y se detuvo. Sí, ya está. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubiera derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno. Pero ahora, solo 3 veces derrotarás a Siria, tu enemigo. Es decir, lo que está tratando el profeta Eliseo es de animarlo, de sacudirlo, de decir: oye, que te estoy diciendo que vuestro peor enemigo, el que os roba las cosechas, el que os roba el dinero, el que os tiene amargada la existencia, va a ser derrotado. Y no hay entusiasmo alguno en él. Y yo os pregunto a todos y a cada uno de ustedes: ¿tú te animas y te gozas por lo que el Señor ha dicho que va a ser en tu vida y en los últimos tiempos entre nosotros? Porque aquí estamos viendo a un hombre que le está dando al Señor una palabra espectacular. Tú vas a ser el instrumento que Dios va a usar para derrotar a Siria. La victoria viene del Señor, pero tú vas a ser el instrumento. Tira una flecha. Pero mi hijo, pon un poquito más de gana, que parece que tienes leche condensada en vez de sangre en las venas. Venga, vamos a hacer otra cosa. Venga, coge la flecha. Golpea al suelo como si fueran los sirios. Mira, déjalo. Ya está. Déjalo. Si hubieras golpeado con más ganas, si hubieras golpeado más veces,
Siria nunca más hubiera sido un enemigo para ustedes. Pero hasta el día de hoy, Siria sigue siendo un problema para el Estado de Israel, el eterno enemigo de Israel en el norte, porque este hombre que tuvo la bendición, el privilegio de poder derrotar para siempre a este enemigo, al expresar tan poco entusiasmo, al expresar tan poco ánimo, dice, 3 veces ha golpeado, pues ya está, mira, 3 veces le gana. Pero a este enemigo hay que derrotarlo 5 o 6 veces seguidas, y a la 6ª hubieras acabado con él. Le faltó ánimo, le faltó entusiasmo. ¿Y cuántas bendiciones en la vida podemos perdernos por nuestra falta de ganas, por nuestra falta de ánimo, por nuestra falta de fervor? ¿No dice la Biblia que tenemos que ser fervientes en espíritu? ¿No dice eso la Biblia? Pues este hombre es una persona que no se animaba ni con una victoria tan grande como la que el profeta Eliseo le está revelando y le está diciendo en este momento. Dios te va a dar una victoria tremenda. Pero como en el fondo era un hombre de doble ánimo, que estaba pensando en otras cosas y no solamente centrado en las cosas del Señor, al expresar tan poco entusiasmo, no tuvo una victoria contundente, sino una victoria transitoria, pasajera. Y con el paso del tiempo, Siria volvería a recuperarse y volvería otra vez a atacar al pueblo de Israel. Hay en el Nuevo Testamento un muchacho, un joven, que dice la Biblia que era rico, que un día llegó al Señor y le dice, Señor, ¿yo qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Fíjate tú lo que le está pidiendo, la vida eterna, lo que el hombre siempre ha querido tener, vida eterna. Y le dice el Señor, bueno, pues yo en mi palabra he dado las instrucciones para que te puedas salvar. Guarda la palabra, cúmplela, guarda los mandamientos. Y él le dice, yo todo esto lo he cumplido, pero le ponía tan pocas ganas a la hora de cumplir y ejecutar la palabra, que era como un religioso. Hay que orar, venga, oramos. Hay que ir a la iglesia, venga, vamos. Pero le faltaba entusiasmo, le faltaba vida. Entonces Cristo lo que le lanza es un desafío que le va a cambiar la vida. Mira, vamos a dejarnos de ese cumplimiento frío, religioso. No mato, pues no mato, no tal, no cual. Sino vamos a hacer algo que te cambie la vida, mijo. A ti te hace falta ánimo, te hace falta vida. Mira, vende todo lo que tienes, se lo regalas al primero que te encuentres y ven y me sigues. Y dice que se puso muy triste. Porque dijo, no, yo quiero seguir con mi comodidad. Yo quiero seguir con mi cultito, con mi sinagoga, con mi lectura semanal de la Torá, pero a mí no me estés revolucionando la vida, porque yo no estoy dispuesto a dejarlo todo para seguirte a ti. No se lo dijo, pero con sus acciones le está diciendo, ¿cómo? Tú me estás diciendo a mí que deje todo, que lo venda para seguirte a ti. ¿No merece la pena? ¿No merece la pena dejarlo todo, venderlo todo, dárselo a quién? ¿A quién? ¿A un desconocido para seguirte a ti? ¿Pero tú qué te has creído? ¿Quién eres tú? Así reaccionaron aquellas personas cuando el Señor le dijo, tú sígueme. Y le dijo, déjame que primero entierre a mi padre y después te sigo. No es que estuviera de cuerpo presente, como hemos dicho muchas veces, sino que en aquel tiempo los hijos no abandonaban e incluso algunos ni se casaban hasta que el padre estuviera con vida. Así que el padre a lo mejor le quedaban 15, 20 o 30 años de vida. Es decir, el Señor te llama y tú le dices, no, espérate un momento que primero a mi familia y después eres tú. No, quédate ahí con tu madre, no me sirves. Sígueme tú, ven conmigo. Haré de ti un discípulo, escribirás epístolas, fundarás iglesia, llevarás a miles de personas a los pies de Cristo, pasarás a la historia como un instrumento de Dios. Dice, no, déjame que me he comprado una yunta de bueyes. Y la falta de entusiasmo cierra las puertas del cielo. La falta de fervor, la falta de ganas muchas veces hace que el Señor la bendición que tenía para ti se la dé a otro. Porque expresa deseos y expresa ganas. Es como aquel joven que está en la ventana y está muerto de sueño, pero él quiere recibir palabra, él quiere recibir bendición y ya dice que no aguanta más y se cae de la ventana abajo y se mata. Pero llega Pablo, ora por él, lo resucita y se vuelve a sentar en la ventana para seguir escuchando la palabra. ¿Qué te parece? ¿No? La falta de fervor, la falta de entusiasmo. ¿Cuántas veces nos impide recibir más bendiciones y ser más usados por las cosas del Señor? Hay otro pasaje en el libro de los Hechos muy interesante que quisiera leer en esta tarde, capítulo 26. Es cuando a Pablo lo están juzgando y pasan diferentes personalidades, reyes, gobernadores, etcétera. Y entonces hay un momento en el que el apóstol Pablo está contando sus experiencias, su testimonio. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, verso 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco? ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. ¿No te han llamado loco alguna vez? ¿Te han llamado loco alguna vez? A los carnales nunca los van a llamar locos. Nunca. Porque no marcan una diferencia. Pasan desapercibidos. ¿Cómo van a llamar loca a una persona que es como todos los demás? Si es como nosotros.
Pero la persona que va contracorriente, la persona que se rebela contra las injusticias, la persona que ama a Cristo, la persona que va en contra de la corriente, ese dice, no, este está loco. Como a Pablo le dijeron, Pablo, estás loco, las muchas letras te han vuelto loco. Pero él dijo, no, yo no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto es que me lo cortó. Versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y le dice Pablo, yo sé que tú crees. Yo sé que crees. Entonces Agripa le dije, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Gloria a Dios. Oye, está bueno esto porque así me corta el versículo y veo que ustedes participan y se entusiasman. Qué bueno, está bueno. Si al joven rico le faltaba una cosa, te la acabo de decir y no te gusta, te pones triste y te mandas a mudar. A ti te digo, yo sé que tú crees en los profetas, y en vez de decir, claro que creo en los profetas, por supuesto, dice, bueno, por poco me persuades a ser cristiano. Y dice, bueno, Pablo dice, ojalá por poco fuera cristiano. Al otro le dicen que va a tener una victoria espectacular sobre el peor enemigo de la época para Israel y no se entusiasma, no se anima. Y dice la Biblia, volvemos al principio, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Al principio, cuando visitó al profeta Eliseo, lloraba. Ay, que se nos muere el profeta y ahora ¿quién va a ocupar su lugar? Y vamos a visitar al profeta y vamos a decir, ay, padre mío, no te vayas, no te mueras, bendícenos, háblanos. Le da una palabra y en vez de cambiar radicalmente su actitud, en vez de dejar sus pecados, sigue exactamente igual. Se le pide que haga una serie de cosas y las hace, pero de mala gana, las hace de cualquier manera. ¿No dice la Biblia que todo lo que hagamos y todo lo que digamos tiene que ser hecho en el nombre del Señor? ¿No dice la palabra de Dios que tenemos que gozarnos en todo lo que hacemos y decimos para Él? Sea chico, sea grande, sea reconocido o no lo mire o no lo sepa nadie. ¿No dice la Biblia que tenemos que tener fervor y tener entusiasmo y tener gozo en todo lo que hacemos para Él, sí o no? Pues esa es la iglesia que el Señor quiere encontrar cuando Él venga. No una iglesia deprimida, una iglesia desanimada, una gente derrotada, una gente cansada. Cansada, pero no en el reino, cansada en otras cuestiones, ¿verdad? La persona de doble ánimo es una persona que le cuesta mantener la estabilidad, le cuesta mantener la santidad, le cuesta mantener todo, porque es una persona que, repito, tiene una lucha interior consigo misma, porque en el fondo el problema del doble ánimo es que no termina de soltar el mundo. Quiere estar con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia o en Cristo. Quiere estar un poco fuera y quiere estar un poco dentro. Quiere, entre comillas, lo mejor del mundo y quiere también lo mejor de Cristo. Y el Señor no se comparte con nadie. El Señor quiere exclusividad total y absoluta. La falta de ánimo frena el crecimiento y mata la fe del creyente. Porque la persona de doble ánimo, hay momentos que cree y hay momentos que duda. Y el argumento que está empleando Santiago en el capítulo 1 de su epístola es que el hombre que duda es semejante a las olas del mar, que entran y ahí se quedan. Es como la ola, entra y ahí se queda y no hay cambio, sino es siempre lo mismo en su vida. No hay una transformación, no hay un crecimiento, no hay un desarrollo, no hay una estabilidad, no hay una madurez en el Señor. Si no lo llaman, se ofende. Si no cuentan con Él, se ofende. Hay días que te dice, cuente conmigo para lo que sea, hermano. Pero cuando tú lo ves, dices, ay, pues por fin ya, gloria a Dios, ya podemos contar con él o con ella. Hace así, desapareció 3 semanas. Y a las 3 semanas vuelve. Es una persona fluctuante. Y a mí no me gustaría que esta enfermedad del alma te atrapara y terminara neutralizando tu crecimiento y tu desarrollo espiritual. Recuerda las promesas que le has hecho en otros cultos al Señor, aquí o en tu país o en la iglesia o en las iglesias en las que te has congregado en el pasado. Recuerda las veces que te has quebrantado y le has prometido y le has dicho al Señor que contara contigo, que ibas a esforzarte más, que ibas a estar menos ocupado en cuestiones de materiales y ibas a buscar y a organizarte mejor para poder servir más al Señor. ¿Dónde están todas esas promesas? ¿Dónde están todas esas cosas que un día le dijiste y le prometiste al Señor? Cuidado, que la Biblia dice, es mejor que no estemos prometiendo cosas, que estemos prometiendo cosas que luego no cumplimos. El Señor no te exige a que le prometas nada. Nadie te dice que tienes que prometer que voy a venir más, que voy a leer más la Biblia, que voy a más. No, eso no lo dice en ninguna parte. Eso es algo que nace de uno.
Pero si prometes, no te enredes, no te atrapes con tu palabra. Si le prometes algo al Señor, cúmplelo. Y si no, mejor que no prometas. A que prometas y luego no cumplas, dice la palabra. Es una enfermedad que necesita ser tratada. ¿Y cuál es la mejor forma de ser tratados, de ser ayudados? Los que tienen el problema de doble ánimo, Santiago curiosamente lo dice en su carta. Santiago capítulo 4, versículo 8, dice lo que tienen que hacer las personas de doble ánimo para quitarse este problema de encima. Primero, acercaos a Dios. Eso primero, acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, dice ahí, purificad vuestros corazones. Es un problema del corazón. Dijimos el jueves que el corazón no solamente se refiere en la Biblia al tema del músculo, sino que el corazón es el asiento de las emociones. El corazón es la parte, digamos, emocional de la persona. Estamos hablando en lenguaje bíblico, no estamos hablando de cardiología. Estamos hablando en lenguaje bíblico. El corazón es la parte de las emociones, de los sentimientos. Por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. No solamente la física, sino, ojo, también tu vida espiritual, tu relación con el Señor. Jesús, hablándole el otro día a los fariseos y escribas, como vimos en Mateo capítulo 15, les dice, ustedes le dan mucha importancia a lo que entra por la boca. Esto se puede comer, esto no se puede comer, esto es un animal limpio, esto es un animal puro, este animal cumple las condiciones de la Torá, este no. Dice, pero mire, todo eso que comen, da igual si es limpio o es inmundo, todo eso va a parar al mismo sitio, a la letrina. Pero yo les digo algo, que el problema no es lo que entra, el problema es lo que sale. Y el Señor dice, y del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, las blasfemias. Y Él les presenta un panorama que nunca en la vida habían oído, como diciéndoles, no se dan cuenta de que el corazón es engañoso, como dice la Biblia. Y no se dan cuenta que si tú no controlas tus emociones te terminarán controlando a ti. Miren, por ejemplo, Saúl. Saúl alimentó su doble ánimo, porque esto o lo matas de hambre y terminas con este problema para siempre, o lo puedes alimentar. Y Saúl es una persona que comenzó a construir una vida paralela. En otras palabras, como dice Pablo, construyó fortalezas internas. ¿No dice la Biblia que Dios nos ha dado poder y autoridad para derribar fortalezas? ¿Sí o no? ¿Y qué son esas fortalezas? Son tus ideas, tus conceptos, tu estilo de vida, tu filosofía de vida, tu forma como te comportas, cómo vas forjando y moldeando tu personalidad. Esa fortaleza es donde se parapeta, es donde se oculta el ego. Y el ego se manifiesta en doble ánimo, en orgullo, en soberbia, en complejo, etcétera, etcétera. Y Pablo dice que tenemos poder en el Señor para derrumbar esas fortalezas que nosotros hemos levantado. Esas fortalezas que son como caretas detrás de las cuales nos escondemos. Y muchas veces cuando una persona es tremendamente violenta o agresiva, en el fondo lo que está clamando es amor. Y cuando una persona es muy desconfiada, lo que está diciendo es que estoy tan herido que ya no me fío de nadie. Es como ese perrito que te gruñe y te ladra, pero en el fondo es porque le han hecho tanto daño que ya no se fía de nadie. Pero en el fondo lo que quiere es que lo acaricien y que tenga un dueño, una dueña, y lo lleve a pasear y le acaricie y cuide de él, ¿verdad? Y en el sentido espiritual, a lo largo de la vida, tal vez tu padre te hizo daño, tal vez en tu familia no fuiste la persona que tú querías que te trataran como te merecías desde tu punto de vista, o en tu trabajo, o en la iglesia que has estado. Yo que sé, hay tantas circunstancias en la vida que pueden ir formando esa coraza a nuestro alrededor, esas fortalezas donde nos ocultamos, donde nos parapetamos, y ahí parece que somos de una forma, pero no somos realmente así. Escarba para que veas. Mira aquella mujer a la cual le dijo el Señor, mira, ¿sabes una cosa? No vamos a estar aquí discutiendo de cuestiones religiosas y teológicas, que si hay que adorar en este monte, que si hay que adorar en el monte que está en Jerusalén, el monte Moriah, porque a ustedes les enseñaron una cosa y a nosotros los judíos nos enseñaron otra. Y si nos vamos a poner a discutir cuál es el monte correcto, aquí en Samaria, Siquén, capital de Samaria, o en Jerusalén, capital del Reino del Sur, vamos a entrar en una polémica y al final, ¿para qué? Dios no nos ha llamado a ganar discusiones, Dios nos ha llamado a ganar almas. Entonces mira, ha llegado la hora que mira, que ni en este monte, ni en el otro monte, sino que nuestro Dios, nuestro Padre, está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad, da igual si es aquí, o es allá, o es más allá. Y mira, vamos a hacer una cosa, vamos a comenzar a restaurar tu vida de adentro para afuera. Y lo primero que vamos a restaurar y poner en orden es tu casa. ¿Sí o no? Lo primero que vamos a poner en orden es tu familia. Venga, vete a tu casa y dile a tu marido que venga. Ahí la pilló.
Ahí la pilló. Y le dice, es que tengo un problema, Señor. Y es que no tengo marido. Y le dijo Jesús, empezamos bien. Hay que reconocer lo que uno tiene y lo que uno no tiene en la vida. Y tú no has tratado de fingir nada, sino tú has dicho la verdad. No tienes marido. Y además te digo algo. Ya has tenido 5, ¿eh? No sé lo que haces con ellos, si te los comes o qué. Pero ya has tenido 5, ¿eh? Claro, aquí hemos entrado muchas veces en debates si estaba casada, si no estaba casada, si saltaba de cama en cama robando a los maridos a otras mujeres. Ahí podemos especular todo lo que ustedes quieran. Ya has tenido 5. Yo no he conocido nunca a nadie, a ningún hombre ni a ninguna mujer que ha tenido 5 maridos o 5 esposas. Bueno, Elizabeth Taylor tuvo 8, ¿no? Aquella, ¿no? Claro, de cada divorcio le quedaba un montón de millones, imagínate, ¿no? Has tenido 5 y curiosamente el que ahora tienes no es tu marido. Y entonces la mujer le dice, me parece que tú eres profeta. Amigo, al principio estábamos picados, como tú siendo judío me pides a mí un vaso de agua, porque soy una samaritana, y en este monte y en otro. Ahora ya has cambiado, ya te has relajado y ahora ya dice que ya soy profeta. ¿Cómo van cambiando las cosas? Cómo el Señor va restaurando sutilmente, sabiamente, amorosamente el corazón roto de esta mujer. Y entonces dice que llega a Samaria, empieza a traer gente, pero todos son hombres. La Biblia no habla de que vinieron mujeres, trajo un montón de hombres de la ciudad. Por algo será. Vinieron un montón de hombres. Y los hombres le dijeron a Jesús, mira, ya no solamente creemos por lo que esta mujer nos acaba de contar, que tú le has contado a ella, sino que ahora nosotros creemos, hemos llegado a la conclusión de que tú eres el Mesías. ¿Tú te podrías quedar unos días aquí en Samaria a compartirnos la palabra? Y dice la Biblia que Jesús se quedó unos cuantos días allí en Samaria. ¿Te das cuenta? Una mujer emocionalmente rota. Cómo ella intentaba cubrir su carencia emocional, cómo ella trataba de solucionar su vida afectiva, pues saltando de hombre en hombre, de relación en relación y de cama en cama, si me permiten la expresión. Hasta que al final se encuentra con el Señor y el Señor le dice, así no vas a solucionar nada. Así cada vez el vacío se ensancha más. Es como Saúl. Saúl cómo alimentó su doble ánimo. Saúl cómo le dio lugar al alma en vez de a su parte espiritual. Dice la Biblia que comenzó a alimentar los celos. Y los celos comenzaron a moldear su carácter. Los celos terminaron convirtiéndolo en un auténtico esclavo. Y al final contaminó no solamente su alma, su espíritu, su cuerpo y todo su ser. Y al final terminó haciéndole daño a su familia. Al final terminó haciéndole daño al país. Al final terminó haciéndose daño a sí mismo. Y al final, como clima de todo esto, subió a lo alto del monte Gilboa y allí se quitó la vida. Porque la vida de una persona de doble ánimo, que conoce algo del Evangelio, pero que no lo aplica, que no lo practica en su vida, es una vida de esclavo. Y a nadie le gusta ser esclavo. El Señor ha venido para desatar las ataduras y las cadenas del diablo. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. El Señor ha venido para que vivamos en bendición, para que seamos libres y disfrutemos de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gálatas capítulo 5, Pablo dice, vamos a ver, si yo fui allí a ustedes, nadie había ido a predicarles el Evangelio. Yo fui el primero en llegar a Galacia, les prediqué el Evangelio, vieron la gloria de Dios, vieron milagros, recibieron cosas espectaculares. ¿Por qué ahora en mi ausencia le dan lugar a gente que no conocen de nada, que viene de yo no sé de dónde, se meten en la iglesia y les quieren volver otra vez a llevar a las costumbres y a los hábitos del pasado? No os volváis a enredar en las cosas del pasado, sino vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No os enredéis otra vez a cuestiones, si esto se toca, si esto no se toca, si esto se puede comer. El Señor no hacía milagros entre vosotros. ¿Quién os suministraba la bendición? ¿Las obras de la ley o la gracia y el Espíritu de Dios entre vosotros? No os sujetéis otra vez al yugo de esclavitud. Entonces si yo dijera en esta tarde que una persona de doble ánimo cambia porque hoy en el culto vamos a orar por él o por ella, yo les estaría mintiendo. Rotundamente te estaría mintiendo. Si tú tienes problemas emocionales, si a ti te cuesta mantener tu estado de ánimo, si a ti te cuesta mantener un mínimo de estabilidad, si yo te dijera que al pasar aquí delante yo te pongo las manos o 4 o 5 hermanos y oramos por ti y todo se soluciona, yo les estaría mintiendo. Sé que hay algunas congregaciones y algunos ministerios que creen que la imposición de manos sirve para todo. Y la Biblia habla de que la imposición de manos es una de las doctrinas fundamentales de la Biblia. Y sirve para muchas cosas, pero cuando una persona tiene problemas con el alma, que es al fin y al cabo una indisciplina, eso lleva un tiempo superarlo. No es fácil. Lo primero que tiene que hacer usted es comenzar a empaparse de la palabra de Dios, empaparse de la Biblia.
menos televisión, menos ordenador, menos tontería y comience a empaparse de la palabra del Señor. Eso le va a fortalecer su espíritu, su sistema inmunológico. Espiritualmente hablando, le va a dar la fortaleza necesaria para que cuando usted reciba un ataque en su parte anímica o emocional, su espíritu sea mucho más fuerte que su parte emocional y usted pueda decir: yo no voy a ser más una persona inestable y una persona, digamos, que hoy en día, ahora creo una cosa y mañana creo otra. Dedíquele tiempo a su parte espiritual, ore más al Señor, lea buenos libros cristianos, pero sobre todo la Biblia. Perdone. Una persona que no perdona es una persona que tendrá toda su vida, su alma enferma. Y afectará la vida de su matrimonio, afectará la vida de su hijo o su hija, por muy pequeño que ahora sea, da igual, todo eso se transmite. La Biblia nos enseña que nosotros transmitimos nuestra parte genética, nuestra parte anímica y nuestra parte espiritual. Explicar cómo se transmite la parte genética no tiene sentido porque todo el mundo sabe que somos producto y somos resultado de lo que hicieron nuestros padres. Y si nos sacaron un pelo, una célula de nuestro cuerpo, genéticamente somos hijos de fulano y de mengano, punto, nada más. Pero muchas veces en el sentido anímico, de carácter, de emociones, de forma de reaccionar, dice: ay, es igualito que el padre, igualito. El padre era igual, no se le podía decir nada, porque enseguida se te tiraba al cuello y te daba un mordisco como el conde Drácula. Igualito que el padre, igualito, igualito. Igual que la abuela era igual, madre mía, aquella mujer, ¿cómo era? ¿Verdad? Y dice, no solamente en lo físico, sino también en esas partes negativas nos parecemos a veces a alguien. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que espiritualmente también podemos transmitir la bendición a otras personas. Y yo le voy a poner ejemplos bíblicos para que vea que no le estoy tomando el pelo en lo que le digo. Cuando un hombre que en la Biblia recibe, es el único, escuche este dato, no lo voy a dar porque no es el tema, pero el único hombre en la Biblia que tiene 5 nombres diferentes. ¿Quién es? Tic tac, tic tac, tic tac. El único hombre que tiene 5 nombres diferentes en la Biblia es del Antiguo Testamento. Jetro, el suegro de Moisés. 5 nombres diferentes, búsquelo usted, no se los voy a decir, búsquelo usted. Cuando llega al campamento donde Moisés está ministrando, pastoreando al pueblo, lo ve agobiado, lo ve que este hombre va a terminar reventando y le da un consejo y le dice: escoge a personas para que juntamente contigo lleven la carga del pueblo. Dice que se van al tabernáculo, aquel templo portátil de la época, y dice la palabra que se reúne con 70 ancianos que él previamente ha escogido. Y dice que allí el Señor tomó del espíritu de Moisés y se lo transmitió a ellos. Como diciendo, 70 Moisés en chiquitito, ¿no? Para que juntamente con él pudieran atender y pastorear al más de 1,5 millones de personas que estaban en el desierto rumbo a la tierra prometida. Cuando el Señor Jesucristo manda a sus discípulos de 2 en 2 por delante de él para que vayan a las aldeas diciéndoles que pronto viene el Señor, prepárense que viene el Señor, que vamos a tener reuniones, vamos a orar por los enfermos, va a echar fuera a los demonios, que viene el Mesías. Dice, cuando lleguen a una casa, si no les reciben, váyanse. Pero si en una casa os dan la bienvenida y os reciben, vuestra paz reposará sobre esa casa. ¿Por qué habla ya de vuestra paz y no de mi paz? Porque ya les había dicho, mi paz os dejo, mi paz os doy. Ahora ellos tienen la paz de Cristo. Ahora ellos tienen el Espíritu del Señor. Y cuando ellos llegan a una casa, ¿qué es lo que transmiten? Lo que tienen. Uno no puede dar lo que no tiene. Pero como ellos ya tenían una experiencia, la paz de Cristo, conocían al Señor, cuando ellos llegaban a una casa, era como si el mismo Cristo llegara a ese lugar. Porque transmitimos nuestra parte anímica, transmitimos nuestra parte espiritual. Y por eso es importantísimo que fortalezcamos nuestra parte espiritual. Y la parte espiritual se refuerza con Biblia y con oración. Con oración y con Biblia. Usted va reforzando su vida. De tal manera que ante las circunstancias, ante las pruebas, ante las dificultades, ante las tormentas de la vida, usted sepa cómo tiene que actuar en todo momento. Y termino en esta tarde poniéndoles un ejemplo de cómo una persona que es de doble ánimo es una persona que por una parte cree, pero por otra parte duda. En la teoría lo sabe
y lo conoce prácticamente todo. Pero cuando llega el momento de trasladar al terreno de la realidad la teoría que sabe, ahí se produce un divorcio. Jesús está en la orilla viendo cómo sus discípulos reman con gran fatiga, porque dice la Biblia que Él les dijo: id a la otra orilla mientras yo despido a la gente. Dice que a medianoche subió a la montaña a orar. Los que han estado allí saben que el mar de Galilea está como en una olla y todo alrededor hay montañas, y desde cualquier montaña que subas ves casi toda la totalidad del Kineret, del mar de Galilea, que tiene forma de arpa, ¿verdad? Y por eso allí los vientos son tan extraños y tan diferentes. Jesús dice que los vio remando con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Y a medianoche, en medio de una tormenta terrible, Jesús va hacia ellos, hacia la barca, caminando por encima de las aguas. Tremendo, ¿eh? ¡Qué visión! Allí en medio de la mar, y de repente lo ven. Todos lo vieron, todos vieron al maestro. Algunos pensaban que era, como dice, un fantasma. Contra nación, algo increíble. Padres contra madres, nueras contra suegras, hijos contra padres, padres contra hijos. Realmente la maldad del ser humano no conoce límites. Y dice la Biblia que cuando estas cosas, no esta batalla en sí, porque esto es al final, pero cuando estas cosas comiencen a suceder, erguid vuestras cabezas, porque sabed que vuestra redención está cerca. Y Él dice que es como los dolores a la mujer que está de parto. Ahora, va a llegar un momento, y vamos a leerlo ahora, va a llegar un momento en el que la gente se va a confiar, se va a relajar. Va a llegar un momento en el que la gente dirá: por fin estamos tranquilos, por fin parece que todo está quieto, que todo se ha calmado. Pero miren lo que nos dice Pablo, porque Pablo es un hombre que en algunas de las cartas que él escribe habla mucho acerca de los acontecimientos finales. Quiero llevarles a Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, unos versículos nada más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1. Acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente, yo espero que también nosotros sepamos perfectamente, que el día del Señor, eso es un sinónimo, es una referencia a la venida del Señor, a los juicios de los últimos tiempos, vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan, escucha, paz y seguridad, este será el eslogan de la campaña del anticristo. Este será el eslogan de los partidos políticos en los últimos tiempos. ¿Han visto los eslogans de los partidos en estos días, no? El de Ciudadanos, ¿cuál era? Vamos. ¿A dónde? ¿A dónde vamos? El otro decía: la España que queremos. Serás tú, ¿no? Este será el eslogan de los partidos en los últimos tiempos. Paz y seguridad. Por fin, hay paz, hay seguridad. Hay seguridad, luego hay paz. Cuidado cuando empecemos a escuchar mucho de paz y seguridad, porque entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Así, pum, de repente. Como los dolores a la mujer encinta. Y no escaparán. ¿Cuántos dicen amén? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Es decir, toda la información que tenemos es para estar preparados, para que no nos sorprendan las cosas que van a suceder, para que no nos llevemos las manos a la cabeza, para que no nos desanimemos y mucho menos enfriarnos, porque por ahí hay una advertencia, que creo que también la leíamos el domingo, que ante todo este panorama, guerras, rumores de guerras, epidemias, terremotos, etcétera, el amor de muchos se enfriará. Y cuando habla del amor de muchos se enfriará, pues yo creo sinceramente que se está refiriendo al amor de los creyentes, porque no va a hacer referencia al amor de los inconversos, sino que el amor de muchos creyentes, de muchos discípulos de Cristo, se enfriará. Y algunos apostatarán de la fe, y otros se mandarán a mudar, y otros dejarán el camino. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿vale? Entonces, dice la Biblia que esto es un principio de dolores. No es el fin, porque el fin no vendrá inmediatamente. Esa frase a mí me gustó muchísimo, justamente la leíamos el domingo. El fin, dice, no vendrá inmediatamente, vendrá, pero poco a poco, como los dolores a la mujer que está de parto y ya no hay marcha atrás, ¿verdad? Una vez que empiezan los dolores, amigo, ya se acabó. Prepárate que ya viene. Y los dolores anticipan que el niño está a punto de nacer, ¿verdad? Ahora, para nosotros los creyentes, que vivimos en el mismo planeta donde van a ocurrir todo lo que hemos leído,
Porque no hay otro planeta al que el Señor nos va a llevar mientras aquí pasan cosas tremendas, sino que la Biblia dice que cuando sale el sol, sale para justos e injustos, y cuando llueve se mojan los buenos, los malos, los creyentes y los inconversos. Nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que estar a la expectativa, porque estas cosas son la evidencia de que nuestra fe, basada en la palabra de Dios, se está cumpliendo. Lo anormal sería que no ocurra nada. Preocúpate cuando no ocurran cosas. Pero cuando ocurran este tipo de calamidades, de tragedias, de guerras, de rumores de guerras, es la evidencia de que lo que profetizaron los profetas, incluso el mismísimo Señor Jesucristo, se está cumpliendo. Y ahí te vas a dar cuenta de que la Biblia no es un timo. Ahora, la gente hace referencia a las profecías de Nostradamus. ¿Ustedes por casualidad alguna vez han leído algo de Nostradamus? Yo creo que ni Nostradamus entendía lo que dijo. Es tan complicado entender a este tipo. Yo sinceramente creo que él empezaba a improvisar y todo lo que le salía lo escribía. Miren, hermanos, olvídense de las profecías de Nostradamus. Si ustedes quieren saber lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, no lean el Corán. Y digo no lean el Corán por una sencilla razón. Porque en el Corán no hay ni una sola profecía de los últimos tiempos. Luego, puedes leer el Corán para otra cosa. Pero para prepararte para los últimos tiempos, pierdes el tiempo, porque el Corán no contiene profecías acerca de los últimos tiempos, y mucho menos de la venida del Mesías. Sin embargo, la Biblia, si fuera una torta, una tarta, 3 pedazos, si la partiéramos en 4 pedazos, 3 trozos, 3/4 partes, es totalmente material profético. Prácticamente hay muy pocos libros de la Biblia que no tocan las profecías. Sabemos que muchas de las profecías de las cuales habla la Biblia se han cumplido, o en el pueblo de Israel, o con distintos personajes bíblicos, o en la primera venida de Cristo. Pero hay un montón de profecías, hermano, hay muchísimas profecías de los últimos tiempos que no se han cumplido. Y si les interesa el tema y quieren saber cómo es el anticristo, no es tanto en su aspecto físico, sino cómo es su carácter, cómo es su naturaleza, cómo va a actuar, cómo va a reaccionar ante las cosas del mundo, pues no les queda más remedio que leerse algunos capítulos, sobre todo los últimos capítulos del libro de Daniel, y sobre todo algunos capítulos del libro de Apocalipsis, porque ahí vais a encontrar la esencia, la naturaleza del anticristo. Y a veces Juan en el libro del Apocalipsis habla del anticristo como una especie de león, de leopardo, ¿verdad?, de oso, y son animales que se utilizan en el libro de Daniel para hacer referencia a imperios que durante mucho tiempo estuvieron gobernando y sojuzgando las naciones de la tierra, pero que quedaron extinguidos. Pero la naturaleza, el carácter, la personalidad de esos imperios va a manifestarse en la naturaleza, en la personalidad del anticristo. Tendrá un poco de persa, tendrá un poco de babilónico, tendrá un poco de romano, tendrá un poco de griego. Claro, ahí hay que recurrir a la historia secular. ¿Cómo eran los romanos? ¿Cuál era la característica fundamental de los griegos? ¿Cómo se comportaban los persas? ¿Cómo actuaban? ¿Cómo atacaban? ¿Cómo hablaban? ¿Cómo pensaban y reaccionaban ante los problemas y circunstancias de la vida? Por ejemplo, la gente de Babilonia, los caldeos. Entonces, teniendo toda esa información, puedes decir, amigo, este personaje va a ser así, así, así y así. Des en cuenta que el anticristo no es como nos pintan las películas de Hollywood, un engendro de Satanás que tiene relaciones sexuales con una mujer y de ahí nace un personaje siniestro llamado el anticristo. No, quítense eso de la cabeza. Por favor, la referencia para el creyente no son las películas de Hollywood, la referencia correcta y exacta para el creyente es la Biblia. Y la Biblia nos dice que el anticristo tendrá padre y madre, y probablemente hermanos o primos o sobrinos, y lógicamente abuelos y antepasados. Será un ser humano de carne y hueso, con una unción diabólica como jamás en la historia nadie ha tenido. Será una mezcla de Nimrod, de Nabucodonosor, de Faraón, de Herodes, de Pilato, de Nerón, de Calígula, de Vespasiano, y será una mezcla terrorífica, más aparte otras muchas características que tendrá este personaje, que es un líder político, que durante algunos años, no muchos, gracias a Dios, durante un corto periodo de tiempo, fundamentalmente decimos 7 años, pero realmente en toda la intensidad de la palabra 3 años y medio, estará llevando a cabo un liderazgo siniestro sobre la faz de la tierra. Y quiero leerles algunas descripciones acerca de este personaje. Vamos a 2 de Tesalonicenses. Al final apareció el pasaje, ¿no? ¿Sí? Vale. Es que al principio no salía, pero bueno, ya lo tenemos ahí.
Estamos en Segunda de Tesalonicenses, voy a leer del 1 al 10. Fíjense las características de este personaje. Con respecto a la venida, dijimos el domingo que había dos palabras para definir la venida del Mesías. Una era, esa es parousia, la segunda y la primera, epifanía. Con respecto a la parousia, con respecto a la venida, la segunda venida del Mesías, porque la primera ya se produjo, de la parousia de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, aquí hay un ruego de Pablo, una tarea. Un día, si tienen tiempo, miren las veces que Pablo utiliza la palabra os ruego, os suplico. No muchas veces, pero hay unas cuantas, y cada vez que Pablo ruega, cada vez que Pablo suplica algo, es algo de trascendental importancia. Aquí tenéis uno, os ruego. Y hay otros, que no os lo voy a decir para que ustedes lo encuentren. Tal vez Anderson puede sacar una predicación de ahí. Los ruegos de Pablo, las súplicas de Pablo a algunos creyentes. Ruego a, punto suspensivo, bueno, no me voy del tema. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ahora, déjame pararme en esa palabra. No tenemos que movernos fácilmente de nuestro modo de pensar. Hay un versículo que dice, en esto pensad. ¿Lo habéis leído? Está en Filipenses. Elena, búscame un segundito, por favor. Está al final de Filipenses. En esto pensad. Hay otro versículo acerca del pensamiento que nos dice que tenemos que llegar a tener la mente de Cristo. Eso es tremendo, ¿Cómo pensaba Cristo? Así es como nosotros deberíamos algún día llegar a pensar. Cristo nunca tuvo malos pensamientos. La mente de Cristo era una mente perfecta, totalmente centrada con la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces dice que no nos tenemos que dejar mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Y yo pregunto, ¿y por qué el creyente en su pensamiento estamos hablando ahora, por qué puede tener estabilidad? ¿Por qué mentalmente, psicológicamente podemos tener firmeza de criterio? Y no decir, no, ahora creo aquello. No, ahora creo lo otro. Porque la Biblia dice, y vuelvo otra vez a citar a Pablo, cuando yo era niño, yo hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dejé, ¿y qué es el dejarlo de niño? Pues repito, cuando yo era niño, hablaba, el vocabulario, pensaba pensamientos y juzgaba mi forma de actuar como niño. Mas cuando ya fui hombre, cambié mi forma de hablar, mi forma de pensar y mi forma de actuar. ¿Lo pilláis o no? Es fácil, ¿no? Por eso dice, hermanos, os ruego que no os dejéis, déjalo ahí, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿y cómo podemos tener un criterio fijo? Ser, permítame la expresión, cabezones y decir, de aquí no me muevo. Porque ya no soy un niño, porque ya tengo una información, porque ya tengo un conocimiento. Y cuando yo era un chiquillaje, espiritualmente hablando, cuando yo era un niño, una persona inmadura, inexperta, neófita, otra palabra que aparece en la Biblia, pues me podían engañar y me podían decir, oye, ahora hacemos esto, y ahora hacemos lo otro, y ahora decimos, no, momentito. Ya no me voy a dejar mover fácilmente de mi modo de pensar. ¿Por qué? Porque ahora mis pensamientos, cuando vienen a mi mente, yo los filtro, yo los cuelo y digo, ¿qué dice el versículo? Léelo fuerte. Todo lo que es verdadero. Ahí está. Todo lo que es de buen nombre. En esto pensar. Es decir, déjame ese versículo ahí. El único pensamiento, los únicos pensamientos que tienen que tener cabida en tu mente son los que tengan las siguientes características. ¿Esto que estoy pensando es verdad? Dice, todo lo que es verdadero. ¿Esto es verdad? No lo sé. Bueno, mijo, aquí tienes. ¿Esto es verdad? Es que yo no valgo para nada. Eso es un pensamiento falso, diabólico. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice eso. Es que ya el Señor no está conmigo ni me ayuda. Eso es mentira. Porque el Señor dice, estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Si Él dice, estoy contigo, ¿quién eres tú para decir que Él no está contigo? ¿Le estás diciendo a Él mentiroso? ¿Le estás llamando mentiroso? No, entonces no lo piense. Si no es verdadero, fuera. Este pensamiento no entra. Aquí en Canarias no hay peaje, por eso a lo mejor es un ejemplo que no se entiende mucho, pero cuando vas por la península hay autopistas de peaje, que para circular por ellas tienes que pagar, hay una barrera.
Y tienes que pagar. Y si no pagas, dices, no, lo siento mucho, tienes que ir por la otra carretera, por esta no, esta es de peaje. Bueno, pues hazle pagar un peaje a los pensamientos, que cuando vayan a tu mente te diga, déjame entrar, un momento, esto no es verdad, esto no es honesto pensar esto no es correcto, esto no es justo, esto no es injusticia, esto es una barbaridad lo que estoy pensando. Esto no es puro, si no es santo, esto es una cochinada, perdonen la palabra, esto es una inmundicia, esto es lascivia pura, esto no es amable, esto no es de buen nombre, esto no hay ninguna virtud, no hay nada positivo en ello, esto no es digno de alabanza, y oye, qué bueno, sino esto es todo lo contrario. Pues entonces ahí nos dice cómo limpiar la mente, pero yo creo, y me atrevo a decir, que esto no solamente es para que no entren malos pensamientos en nuestra vida, sino esto es para decir, oye, y esto que ya está dentro, lo voy a echar fuera. Porque a lo mejor no lo filtré adecuadamente y se me metió dentro, y ahora lo que voy a hacer es una limpieza de malos pensamientos, y a partir de ahora voy a tener sumo cuidado con lo que voy a pensar. Volvemos a Tesalonicenses, por eso Pablo dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Pero para no dejarme mover fácilmente de mi modo de pensar, tengo que ser maduro. Porque el niño fluctuante, el maduro tiene criterio propio y dice, no, eso no puede ser, eso no es verdad, eso no es justo, eso no es verdadero. ¿Me explico? Ni de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, y no te pongas nervioso. No te conturbes, no te perturbes. Mira, hay un versículo en Gálatas que me está viniendo ahora a la cabeza. Cuando Pablo se entera, cuando él se va de la iglesia en Galacia y se entera de que han llegado algunos de Jerusalén enseñando cosas de judaísmo y de tradiciones humanas y pervierten a los creyentes, él les escribe una carta y dice, hermanos, ¿quién os ha predicado un evangelio diferente? ¿Quién? Dice, no es que haya otro evangelio diferente, sino que hay algunos que os pervierten. Y busqué esa palabra. Y hace referencia a cuando hay aguas que están quietas y abajo hay como lodo, como tierra, y de repente viene alguien y mueve todo y se queda todo ese agua sucia. Es como cuando coges una pecera, ¿no? Y la mueves, ese agua tan limpita que había, donde veías todos los pececitos y tal, pues por el movimiento se queda todo sucio hasta que va cayendo todo al fondo y ya vuelve otra vez toda la normalidad y se ve bonito, ¿no? Pablo dice, alguien nos está moviendo, alguien nos está sacudiendo, que está pervirtiendo. Es como cuando el vino está bien tranquilo y de repente mueves el fondo y todo el pozo sale arriba. Dice, cuidado, que nadie te sacuda, que nadie te ponga nervioso, ni por espíritu, cuidado los que vienen a través del espíritu, ni por carta, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, esta carta se escribió antes del año 70 después de Cristo. Si Pablo dice antes del año 70 de la era cristiana que el día del Señor está cerca, hoy estamos en el año 2019 después de Cristo. Hoy estamos más cerca de ese día que cuando Pablo escribió esta carta a nuestros hermanos en Tesalónica, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Si esta gente en aquel tiempo, en el siglo I, vivía con la expectativa de que el día del Señor está cerca, el Señor viene pronto, ¿cuánto más tú y yo tenemos que vivir mentalizados de que el Señor, claro que viene pronto? No te quepa la menor duda. Queda cada vez menos tiempo para que se cumplan todas las cosas que estamos leyendo en esta noche. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque también dice en Mateo 24 que nadie os engañe, porque vendrán muchos falsos cristos, y no se refiere a personas que se hacen pasar por Cristo, falsos ungidos. Recuerda que la palabra Cristo es la palabra hebrea Mashiach, que no es un nombre propio, es un título, es una característica. Vendrán falsos ungidos. ¿Y a dónde van los falsos ungidos? Al estadio. ¿A dónde van los falsos ungidos? Al supermercado. ¿A dónde van los falsos ungidos a compartir su falsa doctrina? ¿A dónde van? A las iglesias. Los falsos ungidos no van por las calles. Los falsos ungidos entran dentro de las congregaciones para perturbar a los creyentes. Y Pablo dice, el Señor Jesucristo dice, vendrán falsos ungidos vestidos con pieles de oveja, aunque son lobos. Dice, pero no vendrá, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste, se dé a conocer el hombre de pecado. Ese es God. Este que está ahí, ese es God, ese es el anticristo. Daniel lo llama el cuerno pequeño, porque es un cuerno pequeñito que en una visión que él tiene de una bestia con 10 cuernos, de repente ve uno pequeñito que se levanta en medio de los 10 y empieza a hablar blasfemias,
se levanta y hace guerra contra los creyentes, y dice que vence de los 10 a 3, se quedan 7 al final, y por eso él lo llama el cuerno pequeño, pero es el mismo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, este tipo, se opone. Eso es un anticristo, alguien que se opone, alguien que desplaza, que anula a Cristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Él hace la guerra a todo el mundo, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ha habido diferentes opiniones a lo largo de la historia sobre la interpretación de ese versículo. ¿Qué significa, qué quiere decir Pablo cuando dice que este inicuo, este hijo de perdición, se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios? Algunos dicen, bueno, el templo de Dios somos nosotros. Pablo dice, no quiero que ignoréis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en vosotros. Pero eso es una mala interpretación. Porque ¿cuál es el lugar en el que se puede sentar el anticristo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia? ¿Cuál? Algunos dicen el Vaticano. El Vaticano no existía en aquellos tiempos, ¿no? Tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Tenemos que buscar información paralela, porque con esto no nos queda clara la explicación. Entonces tenemos que recordar otra vez Mateo capítulo 24, cuando el Señor Jesucristo dice, el que lee, entienda. Como diciendo, ojo al dato, que lo que te voy a decir es una información muy importante. El que lee, entienda. Cuando veáis la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, y ahí da la explicación. Abominación desoladora. Eso es una frase que la cuentas en la calle, la dices en el mundo, y la gente no te entiende nada, porque es un lenguaje puramente eclesiástico, puramente bíblico. Abominación desoladora. Quitando una reunión de este tipo, esta expresión ni la usamos en nuestro diario hablar, en nuestras conversaciones con nadie. Es una expresión técnica, es un vocablo técnico. Significa, para que nos entendamos todos, la profanación del lugar santísimo. ¿A qué lo entiendes ahora? Abominación desoladora significa la profanación del lugar santísimo. ¿Y eso dónde estaba? En el templo de Jerusalén. ¿Ha habido algún precedente en la historia de una abominación desoladora? Sí. Sí. Cuando Alejandro Magno murió, que fue el tercer imperio, primero eran los babilónicos, después eran los medos persas, el tercero fue Grecia y el cuarto fue Roma. Cuando murió Alejandro Magno, el imperio griego, como no dejó descendencia, todo su vasto territorio, que era inmenso, inmenso, lo dividieron entre 4 generales. Ahí pueden entender por qué cuando Daniel ve al imperio griego en aquella visión de las bestias, él ve que el imperio griego es representado por un leopardo con 4 cabezas. Y esas 4 cabezas son los 4 generales que se dividieron su territorio, que si no me equivoco eran Ptolomeo, Casandro, Seleuco y Silimaco. Nombres raros, ¿verdad? Esos 4 generales se repartieron todo el territorio del imperio de Alejandro Magno, el de los griegos. Al que le tocó, digamos, Israel, eran los seleucidas. Y la historia de los seleucidas, ustedes la pueden encontrar en la versión de la Biblia Nácar Colunga, en el libro de Primera y Segunda de Macabeos, donde ustedes van a leer la historia de uno de esos descendientes de aquellos 4 generales de Alejandro Magno, llamado Antíoco Epifanes. Uno de los hombres más perversos que ha habido en la historia de la humanidad. Un hombre que se atrevió a matar un cerdo y derramar su sangre en el lugar santísimo, y levantaron una estatua, si no me equivoco, del dios Júpiter, creo que era Júpiter, si no me equivoco, y convirtieron el templo de Jerusalén en un gimnasio, en un lugar para culto al cuerpo, en vez de para culto a Dios, pero para culto al cuerpo, porque ellos eran fanáticos de darle culto al cuerpo. Así que ya hay un precedente en la historia de cómo se profanó, de cómo se produjo una abominación desoladora. Pero un momento, eso pasó antes de Cristo, ¿sí o no? Eso pasó en la época de los griegos. ¿Cómo el Señor Jesucristo en Mateo 24 dice a los discípulos? Escúchenme una cosa, a los discípulos y a los descendientes de sus discípulos:
Cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, pero si ya se produjo, ¿cómo la vamos a ver otra vez? ¿Me explico o no me explico? Luego está haciendo referencia a otra abominación desoladora del mismo lugar santísimo que ya fue profanado en la época de los griegos, pero que volverá a ser profanada. Los romanos no profanaron el lugar santísimo. Cada imperio, el templo, esto es un estudio muy interesante, hermanos. Las 4 estrategias del diablo contra el pueblo de Dios, que son las 4 estrategias que Satanás utiliza contra el creyente. ¿Cómo trató el templo Nabucodonosor? ¿Cómo trató el templo los medos persas? ¿Cómo trataron el templo los griegos? ¿Y cómo trataron el templo los romanos? Es interesantísimo esto, interesantísimo. Unos ni lo tocaron, otros lo profanaron, otros lo convirtieron en gimnasio, otros lo destruyeron, otros lo reedificaron. Es muy interesante esta historia, no tengo tiempo para explicar todo esto. Pero cuando el Señor Jesucristo dice, cuando veáis la abominación desoladora, lógicamente no está haciendo referencia a algo que ocurrió en la época del Imperio griego, sino a algo que ocurrirá en el futuro. Pero una pregunta, ¿cómo se va a profanar el lugar santísimo si no existe? No se puede profanar un lugar que no existe. Luego hay una clarísima referencia a la restauración futura del templo de Jerusalén en el mismo sitio, Monte Moriah, donde estuvo siempre tanto el primero como el segundo templo. Quiere decir que en los últimos tiempos te está diciendo, esto es una revelación espectacular, esto no lo saben ni los judíos, Esto no lo saben ni los judíos. Ellos están orando por la reconstrucción del tercer templo, pero que va a ser profanado por este personaje, ¿cómo lo van a saber? Si no leen el Nuevo Testamento. Esta información solamente la tienen los que leen el Nuevo Testamento. Los que tienen el Antiguo Testamento no saben que el lugar santísimo va a volver a ser profanado. Pero nosotros sabemos que este personaje que se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, se va a sentar en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Luego el tercer templo va a ser reconstruido y otra vez va a ser profanado a los 3 años y medio de su inauguración por este personaje siniestro llamado el Anticristo. Y Juan dice en el libro del Apocalipsis que pondrá una imagen. Y ahí hay diferentes interpretaciones. Volverá otra vez a profanar el lugar santísimo. ¿Qué te parece? Seguimos, versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Fíjate qué nivel de enseñanza, Vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y ahora da una característica muy interesante, otro adjetivo para la misma persona, inicuo, que viene de iniquidad. Inicuo, cuyo advenimiento, cuya aparición o cuya manifestación es por obra de Satanás. Es decir, Satanás está detrás de este personaje. Satanás es el que va a ungir, el que va a usar a este tipo con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Cuidado que habrá señales, habrán prodigios, pero cuidado que detrás de todo eso está una unción diabólica que le permite hacer cosas espectaculares, que pueden leerlas, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Como conclusión, porque se nos fue el tiempo, estamos a punto de ver en estos tiempos cómo se va a dar a conocer un personaje con una influencia mundial, que probablemente, y aquí tendríamos tela para rato, se levantará de lo que antiguamente ocupó y conquistó el antiguo Imperio Romano. Para los que lo sepan y para los que no, los territorios que ocupó el Imperio Romano fueron desde Portugal, incluyendo por supuesto España, el Finisterre, el fin de la tierra, toda Europa, incluida las Islas Británicas, toda Europa, todo el norte de África, todo lo que sería hoy en día el Magreb, Libia, Egipto, etcétera, y todo lo que es Oriente Medio, Siria, Líbano, para ellos la antigua Palestina o Filistea. De ese territorio, que es como una especie así de herradura, de ese antiguo territorio se levantará este personaje político que gobernará a las naciones con una crueldad terrorífica. Tendrá un poder militar ilimitado.
tendrá un poder económico brutal y tendrá una unción o un respaldo espiritual tremendo. Porque hay otro personaje del cual no habla el Antiguo Testamento. Mira tú por dónde. Esto es curioso, ¿eh? Solamente el Nuevo Testamento del anticristo o del inicuo, el Antiguo Testamento está plagado de profecías, pero no nos dice nada sobre el falso profeta. Solamente el Nuevo Testamento nos da esa información. ¿Te das cuenta cómo hace falta leer las dos porciones de la Escritura? Si no te quedas cojo. ¿Quién es el falso profeta? Es el líder religioso, el jefe de la publicidad, el que va a intentar llevar a la gente a los pies del anticristo para que terminen casi adorándolo y convirtiéndolo en una especie de Dios o de semidios. Y digamos que uno se va a encargar de las cuestiones políticas y otra de las cuestiones religiosas. Y de los dos nos habla mucho, largo y tendido, con infinidad de detalles, Juan, en uno de los capítulos, si no me equivoco, el 12 y el 13 del libro del Apocalipsis, donde te habla de su apariencia, de cómo habla, de cómo camina, de cómo actúa, etcétera, etcétera. Dice que tendrá apariencia de cordero, pero cuando abre la boca, la apariencia es una cosa, pero cuando abre la boca dice que es como un dragón. Y sabemos que el dragón es uno de los animales mitológicos que emplea el Nuevo Testamento para hacer referencia a Satanás, ¿eh? El dragón, la serpiente antigua. Entonces, estemos atentos, porque esto se va a dar de una forma tan normal. El mundo está clamando a gritos por alguien. Da igual si es de izquierdas, de centro, de derecha, de ultraizquierda, de ultraderecha, de ultracentro, no sé si hay ultracentro, pero el mundo está como loco clamando por alguien que arregle la economía, por alguien que arregle los conflictos sociales, laborales y políticos del mundo. Y ese personaje se va a levantar con una unción diabólica. ¿Por qué tanta unción? ¿Por qué tanto apoyo del diablo? Y concluyo, porque es la última, y lo digo claro así, es la última oportunidad del diablo para convertir al mundo en sus esclavos o en sus siervos. Después ya no quedan más oportunidades. Es decir, lo probó con Alejandro Magno, lo probó con los Césares de Roma, lo probó con Hitler, lo ha probado de todas las maneras habidas y por haber. Y siempre de una manera u otra le ha salido el tiro por la culata. Ha usado filosofía, religiones, medios de comunicación.